Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Estamos aquí de nuevo por aquí para compartir con todos vosotros estas riquezas de Cristo. Este Cristo que nos ha inundado con su persona viviente dentro de nosotros por medio del Espíritu. Ese Espíritu que nosotros recibimos cuando abrimos nuestro corazón al Señor. Él realmente vino y hizo morada en nuestros corazones. Y realmente la palabra nos dice que se mezcló con nuestro espíritu. Y hoy nosotros podemos tocar al Señor. Podemos sentirlo, verlo, experimentarlo, disfrutarlo. Porque Él es un Dios viviente. Qué maravilloso de que estamos hablando sobre este tema en cuanto al reino de Dios. Oh, queridos hermanos y hermanas, nosotros hoy podemos permanecer en el reino siempre que nuestros ojos estén abiertos, siempre que nuestros oídos estén atentos, siempre que nuestro corazón esté dispuesto, porque tú y yo fuimos creados para contener a Dios, para recibir a Dios, para que realmente podamos hacer esos contenedores que contenemos a Dios. Igual como si tú coges una botella de cualquier líquido y por el color podemos ver, por el tamaño y por la forma de esa botella o esa caja, tú puedes saber ya lo que contiene. Así que es maravilloso que nosotros, que fuimos creados a la imagen de Dios, a la semejanza de Dios, nosotros, tú y yo, hermanos y hermanas, hoy somos aquellos que podemos representar a Dios aquí en la tierra. Somos su representante, somos su expresión. Así por eso necesitamos comer y beber de este Cristo maravilloso para poder permanecer en el reino. Nabucodonosor era una persona que incluso llegó a coger el pueblo de Dios y lo llevó cautivo a Babilonia. Él tenía todo el imperio y el pueblo de Israel fue cautivo allí por la desobediencia a Dios. No seguían a Dios. De hecho, en aquel tiempo aún Salomón ponía altares de dioses falsos de mujeres que había traído para él. Era un desastre lo que había en aquel tiempo. Por eso Dios permitió de que el pueblo de Israel fuese llevado a Babilonia. Y el terreno y la ciudad de Israel dice que no quedó piedra sobre piedra. Los muros estaban caídos, estaban quemados, los altares, todo. Pero qué maravilloso que nosotros tenemos un Dios de recobro, un Dios que recobra lo que es suyo, un Dios que realmente restaura todo lo que el purgón se haya comido. Por eso necesitamos tener nuestro corazón abierto. Y ahora nosotros que hemos vuelto de Babilonia al terreno adecuado, digamos, a la iglesia que es el cuerpo de Cristo, somos miembros de su cuerpo y hoy nos reunimos como un solo y nuevo hombre. Así que es maravilloso de que hoy nosotros podamos disfrutar de esta realidad. Pero cuando el pueblo de Dios fue llevado a Babilonia, dice que Dios despertó el espíritu de Tiro para mandar un decreto que todos aquellos, y hoy aún Dios está mandando ese decreto, diciendo todos los que quieran, salí de Babilonia, salí de la confusión, salí de la rutina, venga, venga. Tú puedes decir, ¿y dónde vamos? El Señor sabe. Si tú te pones en sus manos, yo hubo un tiempo que no sabía dónde estaba, ni cómo estaba, ni qué hacía donde estaba. Pero yo clamé al Señor y el Señor me dijo, clama a mí. ¿Y qué?
dice después el versículo, y yo te responderé. Necesitamos clamar a Dios. Él nos va a responder. Y dice, sigue diciendo el versículo, y te enseñaré cosas grandes. Y cosas grandes que están ocultas y tú no conoces. Yo tuve que decir, Señor, yo quiero conocer esas cosas grandes y ocultas que yo no conozco. Muéstramela. Señor, yo no quiero vivir una vida cristiana raquítica. Yo no quiero vivir una vida cristiana monótona. Yo no quiero vivir una vida cristiana distraído. Yo quiero estar, Señor Jesús, ahí donde tú estás. Sentir lo que tú sientes. Oh, dice, ver lo que aún tú ves. Yo quiero. Así que, Señor, en esta mañana, en este nuevo comienzo que vamos a tener, después de pasar un verano duro, de calor y de todo, Señor, reanudamos este mensaje en cuanto al reino. Háblanos en cuanto al reino. Aún tú, cuando resucitaste, te apareciste durante 40 días, Señor, hablándole a tus discípulos en cuanto tocante al reino. Yo quiero vivir en el reino. Yo quiero que tú sigas mostrándome realmente lo que es el reino. Abrimos nuestro corazón a ti, a todos los radioyentes. Señor, fluye tú en esta mañana. Oh, si aún se escucha grabado por cualquier lugar, por otro sitio. Señor, ilumínanos, satúranos, empápanos de todo lo que tú eres. Bueno, queridos hermanos y hermanas, podemos ver en Daniel. En Daniel realmente allí podemos ver cómo Nabucodonosor, mira las palabras que dijo en el capítulo 4, versículo 34. Esto con la entrada, pero todavía no hemos entrado en el bosquejo. Y dice así, dice, y al fin de aquellos días, yo, Nabucodonosor, dice que alcé mis ojos al cielo y dice que mi razón me fue devuelta. Queridos hermanos y hermanas, hoy el cielo está dentro de nuestro espíritu. Ahí está el reino de Dios, ahí está el cielo, ahí está el espíritu todo inclusivo, morando y forjado dentro de nuestro espíritu. Y cuando nosotros miramos a Él, nuestra razón y todo lo que le ocurrió, mira, este es Nabucodonosor. Y mi razón dice que me fue devuelta. ¿Y qué ocurrió después? Dice el versículo, y bendije al Altísimo, y a la vez yo honré a aquel que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno, y su reino es de generación en generación. ¿Qué te parece? Esto fue Nabucodonosor después de que estuvo varios años arrastrándose como un animal en el campo, pero una vez que él miró al cielo, dice que su razón le fue devuelta y alabó al Dios Altísimo. Hermanos y hermanas, alabemos al Dios Altísimo que hoy está dentro de nosotros. Y mira lo que dice también Daniel 4:35. Dice, y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, pero Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Hermanos y hermanas, mira lo que dice Nabucodonosor. No hay quien detenga su mano ni le diga qué hace. Oh, queridos hermanos, qué maravilloso. Yo lo sé que a Nabucodonosor se le volvió la razón y vio y declaró al Dios Altísimo, este hombre que tenía todo el imperio. Pero cuando Daniel realmente le describió la imagen, el significado y cómo cayó,
Él pudo ver eso. Así que maravilloso. Mira lo que dice también en Isaías capítulo 64, versículo 8. Dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú eres nuestro alfarero. Dice, y obra de tus manos somos todos nosotros. ¿No es esto maravilloso? Él reconoce a un Isaías de que Cristo era el alfarero. Dios es el alfarero. Jehová de los ejércitos el alfarero. Y Él ha moldeado al hombre a su imagen conforme a su semejanza para contenerle a Él y vivir en el reino. Pero para eso necesitamos mantenernos donde el Señor nos dejó al principio cuando Él nos creó. Comer del árbol de la vida. Porque el árbol de la vida es el mismo. Y cuando nosotros comemos del árbol de la vida, de este maná escondido, entonces nosotros podemos ser edificados. Así que, queridos hermanos, hermanas, maravilloso de que nosotros podemos disfrutar de esta realidad. Por eso podemos ver la soberanía. Dice que la soberanía de Dios es uno de los atributos de Dios. Él es soberano y la soberanía indica la autoridad y el poder ilimitado de Dios. Esto es maravilloso. Esto me anima, me alienta, queridos hermanos y hermanas. Dice que la posición de Dios es también que ilimitada. Nosotros no podríamos decir cuán elevada es la posición de Dios. Asimismo tampoco nosotros podríamos medir la gloria de Dios ni la majestad de Dios, puesto que Dios mismo, Él es soberano. No hay límite. No hay límite en su autoridad, en su poder y en su posición. Esto es algo tremendo. Bueno, queridos hermanos, yo voy a entrar en el bosquejo. Entonces, este es el mensaje número 5. Ya el tiempo pasado, la temporada pasada, digo hasta julio más o menos que estuvimos compartiendo, dice que el mensaje 4 que estuvimos tocando, aunque mire, os voy a decir primero el tema general de esta serie de mensajes que son 8. Este es el mensaje 5. Ya hemos dado 4 mensajes y el tema general era vivir. ¿Vivir en dónde? Vivir en la realidad del reino de Dios. No en una fantasía, no en algo imaginativo, sino nosotros necesitamos vivir en la realidad del reino de Dios. Y en el mensaje 4 estuvimos hablando en cuanto al ejercicio del reino para la edificación de la iglesia. Estuvimos viendo el ejercicio del reino para vivir y edificar la iglesia. Y ahora venimos al mensaje 5, que se titula Vivir bajo la soberanía de Dios y según la misericordia de Dios. Él es soberano, Él es misericordioso, Él es todo compasivo, Él es todo lo que tú y yo y la humanidad necesitamos. Señor Jesús, cuánto te amamos. Gracias por tu sabiduría. Gracias, Señor, por tu misericordia. Señor Jesús, es maravilloso que hoy nosotros podamos estar escuchando estas palabras y la Biblia. Entonces entramos al punto romano 1 de este tema. El vivir bajo la soberanía de Dios y la misericordia de Dios. Y el punto romano 1 dice así: hermanos y hermanas,
es crucial, urgente diría yo, que veamos una visión. Nosotros necesitamos una visión. Aún podemos ver que en Proverbio nos dice que si el hombre no tiene visión, el hombre sin visión se desenfrena. Es como un caballo desbocado. Así que, hermano, hermana, necesitamos orar. Señor, dame una visión. Una visión incluso aquella que tuvo Pablo cuando dijo, Señor, ¿quién eres? Y Jesús le dijo, yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. ¿Te imaginas? ¿Cómo podía imaginar Pablo? Pero qué maravilloso que Dios se le presentó. El Señor se le presentó porque me. Así que, hermano, tú y yo somos miembros de este cuerpo. Quien toca a un miembro, aún nosotros, uno a los otros, estamos para ayudarnos. Si tú te das un golpe en el codo, rápidamente tu mano se va al codo porque te ha dolido. Que, hermano, todo lo que le ocurra a nuestros hermanos, que nosotros podamos ser esas personas que nos dolemos con el que se duele, que reímos con el que ríe y que llora y llorar con los que están llorando. Esa es la vida del reino, porque la vida del reino es vivir en un ámbito divino, donde realmente el Señor nos envuelve con su vida divina y podemos ir adelante donde no hay rangos, donde no hay títulos, sino todos somos hermanos. Con eso no quiere decir que no debe de haber pastores, ancianos, evangelistas, pastores y maestros, apóstoles, sí lo hay, pero no con título, sino en función. Tú funcionas y Dios mismo te reconocerá. Y aún los hermanos también te reconocerán. Pero hoy nosotros, que estos son palabras del mismo Señor Jesús en el capítulo 23 de Mateo, cuando los discípulos estaban peleando por ambición, quién iba a ser el primero, o el de la derecha, el de la izquierda y tal. Y el Señor Jesús le dijo, no permitáis que nadie os llame maestro o padre, porque solo hay un Padre. Dice, pero vosotros todos sois hermanos. Oh, me encanta la palabra hermano. Hermano. Somos hermanos. Señor Jesús, toca nuestros corazones. Ilumínanos, satúranos, empápanos, embellécenos contigo mismo. Bueno, queridos hermanos, tengo que seguir. Leo otra vez el punto Romano 1. Es crucial de que nosotros, tú y yo, veamos una visión. Hay aquí varios versículos, otra vez de Daniel, pero estos versículos no los hemos leído, los vamos a leer para que podamos ver. Dice Daniel 4:3, dice, cuán grandes son sus señales y cuán potente son sus maravillas. Dice su reino. Y hoy nosotros estamos dentro de este reino. Dice su reino es reino eterno y su dominio es de generación en generación. Ahí lo dice, ahí he leído el versículo 3 del capítulo 4 de Daniel. El libro de Daniel es un libro de profecía, algo maravilloso. Dice que Daniel 3 veces al día iba a su habitación y allí había una ventana que la dirección de su ventana estaba ¿dónde? Hacia Jerusalén. Hoy nuestra ventana tiene que estar abierta hacia la iglesia. La iglesia es la casa del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad.
La iglesia no son 4 paredes, la iglesia no es una organización, la iglesia no son una serie de denominaciones, la iglesia es la casa del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Y sigue diciendo Pablo ahí a Timoteo en el capítulo 3, dice, grande es este misterio, grande es este misterio. Así que hermanos y hermanas, no es cualquier cosa lo que nosotros hemos sido puestos. Entonces mira qué palabra dijo Nabucodonosor. Bueno, ahora me voy al versículo 4:34 y dice, y al fin de aquellos días yo, Nabucodonosor, alcé los ojos al cielo, ya leímos anterior este versículo, dice, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé, y honré a aquel que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno, y su reino es de generación en generación. El versículo 35 dice, y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, pero Él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y entre los habitantes de la tierra. Hermanos y hermanas, y sigue diciendo Nabucodonosor, no hay quien detenga su mano ni le diga, ¿qué hace? Señor Jesús, esto es maravilloso. Estas son palabras de mucho aliento para que nosotros podamos ver al Señor, vivir al Señor, permanecer en el reino, como dice el título general de estos 8 mensajes, vivir en la realidad del reino. Hay aquí otro versículo en Romanos 9:18, dice, de manera de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. El 19, entonces le dirá, ¿por qué? Todavía inculpa, porque ¿quién resiste a su voluntad? El 20 dice, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo para altercar con Dios? Le dirá el objeto mordeado, que somos nosotros que fuimos mordeados, al que lo mordeó, ¿por qué me has hecho así? No tiene autoridad, menos lo que dice el 21. ¿O no tiene autoridad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, dice, o soportó con mucha longanimidad los vasos de ira preparados para destrucción, para dar a conocer la riqueza de su gloria a los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Maravilloso. Así que, queridos hermanos, esto es algo maravilloso. Necesitamos ver de que nosotros no somos nada, ni ya nos pertenecemos. Así que no podemos vivir de cualquier manera. Nosotros fuimos comprados con un precio, y ese precio es que Dios mismo, Jesús, fue a la cruz y murió y derramó hasta la última gota de su sangre para que realmente fuésemos reconciliados, restaurados, redimidos por medio de la sangre del Cordero. Pero Él murió, pero la muerte, Él dice que entró en las profundidades del Hades. Pero sabe una cosa, pero en esas profundidades la muerte no pudo retenerlo. Él venció la muerte, traspasó la muerte y venció y resucitó y llegó a ser el Espíritu vivificante para lograr por el propósito por el cual Él se había encarnado, a recobrar, a recuperar
a restaurar los vasos de misericordia que Él había creado y entrar dentro de nosotros para lo que nosotros fuimos diseñados y creados para contener a Dios, igual como el creador de una botella lo creaba para contener ese cierto líquido. Y nosotros fuimos creados a la imagen de Dios, a la semejanza de Dios, con el propósito de contener a Dios mismo. Maravilloso. Y yo puedo dar testimonio de que este Dios no me ha fallado durante 40 y pico de años que llevo conociendo al Señor. Y yo soy ciego, soy invidente, pero hermanos y hermanas, la verdadera visión es interna. Igual que el Señor Jesús entró a las partes más bajas del Hades y venció y resucitó. Hoy nosotros tenemos que orar al Señor. Señor, entra en las partes más profundas de nuestro ser para que yo pueda ser vivificado y saturado con todo lo que tú eres, para que yo pueda vivir y llevar a cabo junto con mis hermanos, porque ahora la batalla es corporativa, no es individual. Él quiere que seamos corporativos, ya no más llanero solitario, no, ni hombre orquesta. Ya lo que nosotros tenemos que vivir, lo que nosotros tenemos que dar, es vivir a este Cristo maravilloso. Aquí hay un punto aquí, pero tenemos que quedarnos ya en este punto, en la letra A del punto Romano 1. Queridos hermanos, esto tiene muchos puntos, pero nosotros, cuando vimos este mensaje, estuvimos disfrutando. Yo estuve personalmente en este entrenamiento, en esta conferencia. Se celebró en octubre del 2024 en Polonia, Varsovia, y yo estuve allí. Aquello fue una atmósfera tremenda. Claro, allí se daba 2 y 3 mensajes diarios, pero todos estos mensajes se da para que los hermanos dan un panorama de lo que es el reino. Pero ahora nosotros necesitamos meternos en estas profundidades, en este hablar y en los versículos, para que esto sea una realidad en nosotros, como dice el título general: vivir en la realidad del reino de Dios. Vivir en la realidad del reino de Dios. Así que yo voy a parar aquí ahora. Voy a leer este punto de la letra A, que dice así. Dice: la soberanía de Dios se refiere a la autoridad, al poder y a la posición ilimitada de Dios. Es decir, que Él es soberano, y su soberanía, como dice aquí, dice que la soberanía se refiere a la autoridad, al poder y a la posición ilimitada de Dios. Así que, maravilloso. Hay un versículo aquí en Apocalipsis que dice así: digno eres tú, Señor, y Dios nuestro, de recibir. Bueno, te voy a decir el versículo. Apocalipsis 2. 4:11. Apocalipsis: digno eres tú, y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existe y fueron creados. Y a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, dice, y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, dice aquí, oíd decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la bendición y la honra y la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, qué maravilloso. Bueno, vamos a hacer un paro
para que puedas disfrutar de esta canción que viene ahora, o si le puedes dar al play, descansa un poquito, porque la verdad que hablo mucho, perdonad, pero este hablar, esta riqueza, queridos hermanos, me tiene cautivado por completo. Así que dentro de unos minutos volveremos. Esté pendiente a esta canción tan rica, y también esté pendiente a los anuncios que también damos para regalar un Nuevo Testamento con 9.500 notas y 13.000 referencias a pie de página, con una colección de 7 libros. Ahí vienen los datos y todo, voy preparando el bolígrafo y todo para pedirlo. Hermanos, hermanas, hasta dentro de un ratito. Amén, gloria al Señor. También quiero recordaros, queridos hermanos y hermanas, que estamos enviando una colección de 7 libros y un Nuevo Testamento de estudio que tiene 9.500 notas explicatorias. Y todo esto podéis pedirlo gratuitamente y sin compromiso. Una colección de 7 libros muy ricos, muy disfrutables. Si ustedes llaman al teléfono 951 094 888, 951 094 888. También tenemos correo electrónico evida4@gmail.com, evida4 con número @gmail.com, o nos puede escribir al WhatsApp 637 87 99 66, 637 87 99 66. Todo esto lo enviamos gratuitamente y sin compromiso. Bueno, queridos hermanos y hermanas, estamos aquí de nuevo para seguir compartiendo con vosotros de estas lindas riquezas, esta riqueza que nos anima, que nos alienta, que nos hace vivir en esta realidad del reino. Es maravilloso como estuvimos compartiendo cómo Pablo dice que Pablo mismo en Romanos dice que Pablo acudió a la soberanía de Dios. Él no acudió a cualquier otra cosa, sino realmente acudió a la soberanía de Dios. Y él mismo dice que preguntó, mas antes, oh hombre, dice, ¿quién eres tú para que alterque con Dios? Dirá el objeto mordeado al que lo mordeó, ¿por qué me has hecho así? Señor Jesús,
Y en el versículo siguiente, Pablo continúa, ¿o no tiene autoridad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? En estos versículos Pablo afirma que como creador mismo, Dios tiene la autoridad soberana de hacer lo que quiere. Hermanos y hermanas, ¿quién somos nosotros para argumentar con Él? Nosotros necesitamos reconocer, hermanos y hermanas, que somos barro. Pues todavía hay muchos que creen que es oro refinado, que son los ungidos de Dios, que son, y es verdad, podemos realmente estar ungidos por Dios. De hecho, somos ungidos por Dios, por el Espíritu que estamos en nosotros. Pero no podemos tener más alto concepto de sí mismo, dice la Biblia, como el que debemos de tener y tener cada uno de nosotros a nuestros hermanos como superiores a nosotros mismos. Así que maravilloso. Nosotros somos barro y Cristo, Dios mismo, es el alfarero y Él tiene autoridad para hacer de la misma masa tanto un vaso para honra y otro para deshonra. Él tiene derecho de hacer, dice que tiene derecho de hacer vasos de ira, dice el 22, así como hacer vasos de misericordia, como dice el versículo 23. Y en Romanos 9:16, Pablo afirma y dice, así que no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Y el hecho, tú y yo, el ser un vaso de misericordia y de honra para gloria, no depende de que lo que nosotros queramos, ni de que corramos, sino de la misericordia de Dios. Así que, hermanos y hermanas, no nos esforcemos en un sentido, no creamos que somos algo, que somos alguien, porque no es por lo que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Nosotros cada día cuando nos levantamos tenemos que decir gracias. Gracias, Señor, por este nuevo día. Señor, no somos nada. En esta mañana nos levantamos como que tú eres el todo y en todo. Por eso en este día yo quiero vivirte, expresarte. Quiero vivir en el reino, en tu ámbito y esfera, para que todo lo que yo oiga sea a ti mismo. Así que tenemos que ver la misericordia de Dios para con nosotros. Y es por su misericordia soberana que nosotros podemos ser vasos de misericordia. Nosotros no decidimos a llegar a ser vasos de misericordia. Fue Dios el que tomó esta decisión antes de nuestro nacimiento. Ya podemos ver en Efesios capítulo 1, el versículo 4, dice que según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, y nos predestinó para ser no adoptados, sino hijificados, hijos suyos, hijos auténticos. Así que, queridos hermanos, Él ya había decidido antes de nuestro nacimiento, como dijo también el apóstol Pablo en Gálatas, creo que es 1:15 o 16, dice, y me escogió desde el vientre de mi madre, me escogió, y Él tuvo misericordia. Maravilloso. Así que antes de nuestro nacimiento ya Él decidió. Así que nosotros podemos decir que somos vasos de misericordia solo por la soberanía de Dios y no por nosotros mismos. Nosotros mismos no tenemos el derecho, dice, decir eso. El alfarero, como aquel que tiene autoridad,
del barro, Él ha sido el que nos ha escogido para hacernos vasos de misericordia. Así que, ¿no es maravilloso esto? Tenía la carga de hablar de este asunto. Y en el punto que leímos al final, cuando antes de la canción del paro que hicimos, leímos el punto A. No voy a leer otra vez los versículos, pero el punto para que nosotros podamos entrar en esta corriente y en esta realidad. Dice, la soberanía se refiere a la autoridad, al poder y a la posición ilimitada de Dios. Así que, maravilloso. Entonces seguimos con el punto número 1 de la letra B, que tiene varios puntos, y entonces dice el punto 1. Como aquel que es soberano, Dios está sobre todo. Dios está detrás de todo y está en todo. Él está pendiente de cada situación. Él se mueve como el Dios escondido que tú crees que no lo ve, pero Él está ahí. Si tú te mantienes puro, viviente, ahí en el Espíritu, tú puedes sentir lo que Él mismo siente, porque eso es lo que Dios desea. Por eso Él murió, como dije antes, resucitó. Nos dice la Biblia 1 Corintios 15:45, llegó a ser el Espíritu vivificante con el propósito de forjarse, impartirse, soplarse dentro de la humanidad. Como cuando se le apareció a sus discípulos, Él sopló y le dijo, tomad, recibir el Espíritu Santo. Y aquellos que estaban allí fueron llenos del Espíritu Santo y estuvieron allí durante 10 días, unánime, orando para el propósito de Dios. Y aquel lugar dice que tembló. La oración hizo temblar aquel lugar. Por eso es maravilloso de que nosotros podamos ver este asunto. Y dice que se le apareció durante 40 días hablándole tocante al reino de Dios. Así que, y dice que fueron ojos que lo vieron. No fue una visión o un sueño, no. Eso era en el Antiguo Testamento. Olvídate de sueños, olvídate de profecía, olvídate de todo esto que viene y nos dice esto y aquello y lo otro. No, porque no quiero entrar en ese asunto. Quiero entrar en el disfrute de Cristo. ¿Por qué no tenemos que estar en visión? Porque hoy el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. Cuando se hablaba de visiones, de revelaciones y de cosas, Dios nunca estuvo dentro del hombre. Hasta que Cristo vino, vivió ese vivir humano, nos dejó ese modelo, ese patrón de vida, fue a la cruz, murió, resucitó, llegó a ser el Espíritu y entrar dentro de nosotros. Así que Dios, por la dureza del corazón de Pedro, tuvo que mostrarle aquel lienzo y le tuvo como que decir, Pedro, mata y come. ¿Por qué? Porque él era muy incrédulo y tuvo que tener esa visión. Y Dios no tenía necesidad, porque él tenía un espíritu y ser guiado por el Espíritu. Porque el Espíritu de Dios da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si nosotros somos guiados por el Espíritu y por la palabra, porque la palabra es espíritu y es vida. El Señor Jesús en Juan 6:63, Él dijo, la carne para nada aprovecha. Por muchas visiones, muchas revelaciones y muchas cosas que tú digas, yo he sentido y Dios me ha hablado. La palabra es la que nos habla hoy. Así que, queridos hermanos, se me ha ido el punto ese que estaba hablando, de que el Espíritu de Dios está en nosotros. Así que, maravilloso. Necesitamos seguir adelante y vivir por el Espíritu. Así que
Es maravilloso como Pablo, aún él vivía esa realidad a través de nosotros. Señor Jesús. Bueno, vamos a leer unos versículos de este punto del 1 que hemos leído. Dice que como aquel que es soberano, Dios, dice, dice, sobre todo, detrás de todo y está en todo. Es maravilloso. Aquí hay unos versículos que dice Primera de Reyes 22:19, dice así: Pues la palabra de Jehová, dice, yo vi a Jehová sentado en su trono, con todo el ejército de los cielos en pie, junto a él, a su derecha y a su izquierda, a su derecha y a su izquierda. Maravilloso. Así que, queridos hermanos y hermanas, es glorioso de que nosotros podamos ver este asunto y esta realidad. Entramos ahora al punto 2 de la letra A. Dios tiene la plena capacidad, como hemos leído antes, dice que Dios está en todo, detrás de todo y por todo. Así que no te desanimes. Yo le hablaba y le compartía a una hermana, a un hermano, no me acuerdo ahora, no sé si fue esta mañana o fue ayer. La verdad, ahora mismo estoy centrado en esto. Pero yo le dije, el Señor nos dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. Y no dice y algunas cosas o lo que yo quiera, y todo lo demás se nos dará por añadidura. Así que es maravilloso. Mira lo que dice el punto 2. Dios tiene la plena capacidad de llevar a cabo lo que Él quiere conforme al deseo de su corazón y conforme a su economía eterna. Cuando digo a su economía eterna, es a su plan eterno, a su propósito que Él tenía desde antes de la fundación del mundo. Aquí viene ahora unos versículos. Otra vez viene el versículo de Daniel 4:34. Y como otra vez los hermanos repite esto para que podamos ver lo importante que es lo que Nabucodonosor nos dijo aquí. Dice, y al fin de aquellos días, yo dice Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y dice, y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y a la vez honré a aquel que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno y su reino es de generación en generación. Dice el 35, he leído el 3, pero este es el 35. Dice, y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, pero Él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y entre los habitantes de la tierra. Y termina este versículo diciendo Nabucodonosor, no hay quien detenga su mano ni le diga qué hace. Señor Jesús. Mira, pues aquí viene el versículo también, que antes pude relatar de Efesios, de Efesios 1:4, que dice así, según nos escogió en Él, según nos escogió en Él. Tú has visto que antes lo he relatado de memoria, pero no porque me lo he memorizado, sino porque lo he rumiado. Y este versículo cambió por completo también mi vida. El ver de que, porque si leemos el versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así, escucha,
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y el versículo 4, el que hemos estado leyendo, según nos escogió, escucha, antes de la fundación del mundo. ¿Con qué propósito? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. El 5, predestinándonos para filiación, para hijificarnos, cristificarnos, porque Él nos hizo sus hijos. Y el hijo tiene lo que tiene el padre. Escucha, hay un versículo en el Evangelio de Juan que a mí siempre me remueve. Dice en el capítulo 5, creo el versículo 16 aproximadamente. Ahí dice el apóstol Juan, dice que procuraban matarlo y lo perseguían porque, escucha, dice que él sanaba los sábados, los días de reposo, y él llegó a decir que él era el Hijo de Dios. Y lo mataban, lo querían matar por eso, porque decía ser hijo de Dios. Porque decir, y si tú estás escuchando, de aquí en adelante vas a tener y voy a tener mucho cuidado de decir que somos hijos de Dios. Porque decir nosotros que somos hijos de Dios es decir que somos igual a Dios. ¿Qué te parece? Claro, en vida, en naturaleza, pero no en la deidad. El único que merece toda la gloria y toda la honra es Dios. Pero mi hijo tiene derecho de todo lo que yo tengo y de todo lo que yo soy, pero no puede tomar mi posición. Esa es la posición de Dios. Podemos tener lo que, como dijo el Señor Jesús, ¿podéis beber el agua que yo bebo y la comida que yo como? Y los discípulos dijeron, sí, verdaderamente sí, pero este asunto es mi Padre. Digamos, él estaba hablando ahí como el hombre Jesús, que estaba sujeto al Padre, viviendo al Padre, expresando al Padre, definiendo al Padre. Por eso él decía que era hijo de Dios. Bueno, entonces estamos en el versículo 5 de Efesios 1. Dice, predestinándonos a filiación por medio de Jesucristo para sí mismo, según el beneplácito de su voluntad. ¿Qué te parece? Él tenía el beneplácito, digamos, él tenía el buen placer de darnos a conocer este rico misterio de que somos sus hijos y que hemos sido introducidos en el reino porque hemos nacido de nuevo, como dice Juan capítulo 3. A Nicodemo le dijo Jesús. Y el 9, mira qué versículo del mismo Efesios. Efesios es el corazón de la Biblia. Es el libro que habla de la amada, de la iglesia como cuerpo de Cristo. Maravilloso. Ahí habla de la familia, ahí habla de un cuerpo, habla de que somos un rebaño, habla que realmente somos un hombre corporativo, somos el nuevo hombre, somos la familia de Dios. Bueno, maravilloso. Dice el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dice que se había propuesto en sí mismo, dándonos a conocer el misterio. ¿Cuál era el misterio de su voluntad? Si tú comienzas a leer el capítulo 3, el misterio es la iglesia. Estuvo mucho tiempo escondida este deseo que Dios tenía. Y no se lo dio a conocer a los hermanos del Antiguo Testamento, pero ahora por su misericordia Él nos lo ha dado a conocer por medio del Espíritu. Y si no, lee el capítulo 3 de Efesios
El capítulo 3, versículos 3, 4 y 5 comienza diciendo: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en cuanto al misterio de Cristo. Misterio, dice que en otra generación no se le dio a conocer. Pero bueno, nosotros estamos aquí en este punto ahora, y el versículo dice: para el propósito, para el plan, para el deseo, lo que había en su corazón, dice, para la economía de la plenitud de los tiempos, de hacer, escucha, de hacer que en Cristo sea reunida bajo una cabeza todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Así que, hermanos, algunos y muchos hermanos que se creen que son cabezas en la iglesia, que la iglesia es suya, tienes que tener cuidado. No reemplace la cabeza de Cristo. Nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu y darle toda la gloria al Señor. Él es la cabeza, como dice aquí, ¿no? Dice el versículo que hacer que en Cristo sea reunida bajo una cabeza todas las cosas, sin las que están en los cielos como las que están en la tierra. Maravilloso. Si tú ves un cuerpo y tú ves de una guillotina quitar la cabeza a ese cuerpo, el cuerpo de momento se desploma, se hace pellejo, carne, se desploma por completo. ¿Por qué? Porque se ha separado de la cabeza. Así que hoy nosotros podemos ver muchos lugares donde creen que muchos se están reuniendo bajo la cabeza, pero da miedo cuando hay hombres que están dominándose y controlando y sacando los dineros y esto y lo otro, y profetas y evangelistas y para acá y para allá. Tengan cuidado, Pablo mismo nos advirtió, tengan cuidado porque vendrán muchos lobos. Aún en Filipenses él le llamó perros mutiladores del cuerpo. Yo no lo estoy diciendo, hablo lo que dice la palabra. Perros mutiladores del cuerpo. Por eso tenemos que tener a Cristo como nuestra cabeza. Maravilloso. Voy a seguir leyendo el versículo, pero voy a ver por el tiempo que voy. Nos queda unos 5 minutos. Dice el 11: y en él asimismo nosotros tuyos fuimos designados como herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Según el consejo de su voluntad. Maravilloso, queridos hermanos y hermanas. Oh, Señor Jesús. Yo creo que hay aquí un himno. A ver. Aquí lo tengo. Que dice el himno 18. Mira cómo empieza el himno 18. Dios. Esta es la estrofa 1. Dice: Dios, por tu misericordia, te alabamos sin cesar. En flaqueza y en fracaso, su grandeza haces notar. Te adoramos, te adoramos. ¡Qué misericordia da! Y se repite la última línea, dice aquí en el himno en cada estrofa. La línea 2, la estrofa 2 dice: ¡oh, qué gran misericordia! Tan extenso y tan capaz. Aunque somos pecadores, nos alcanza y guardará. ¿Qué te parece? De esta gran misericordia, ¿separarnos? ¿Quién podrá? Separarnos, hermanos y hermanas, ¿quién podrá? Dice la estrofa 3. Por tu fiel misericordia, admirable y rico don, ya tu redención nos trajo la merced de tu perdón. Hermanos y hermanas, esto es maravilloso, dice: sin su apoyo
sin su apoyo, ¿cómo ganar tu favor? Señor Jesús. Me quedo en la estrofa 4. Así que, hermanos y hermanas, si ustedes quieren recibir este Nuevo Testamento y esta colección de 7 libros que estamos enviando gratuitamente, llámanos al teléfono que dimos anteriormente. El fijo es el 951-094-888. Y también nos puede escribir por WhatsApp. Y el número del WhatsApp es el +34, si escribe fuera de España, +34 637 87 99 66. Y que el Señor os siga bendiciendo, fortaleciendo y teniendo esa soberanía y misericordia de Dios. Hermanos y hermanas, la próxima semana, a esta misma hora, estaremos aquí de nuevo con este rico tema: vivir en la realidad del reino. Amén.